24 horas Central. Ahora. Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas Central, siempre con el foco puesto en lo que está sucediendo en Europa del Este. Estamos en la zona de conflicto con nuestros equipos desplegados en Ucrania, en Rumania. Nuestro compañero Iván Núñez ya se encuentra en Ucrania, muy cerca de la frontera con Polonia, donde se está registrando el mayor flujo de refugiados que huyen de la guerra. Más de 150.000 ucranianos ya han dejado su país en medio del asedio a Kiev, donde Rusia ya controla una de las puertas de la ciudad. Iván Núñez, desde Ucrania, muy buenas noches, las 2 de la mañana allá en Ucrania. Iván, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Saludamos junto a Claudia Rojas, nuestra compañera que está acá en cámara, por supuesto, a toda nuestra audiencia desde la ciudad de Mostyka Ruki, aquí en Ucrania. Ha sido una jornada bastante extensa, atravesar todo Polonia para llegar acá a la zona de la frontera. Ya estamos en territorio ucraniano y si ustedes alcanzan a apreciar un poco lo que hay atrás, es un flujo dramático, constante. No son cientos las personas, sino que son decenas de miles las personas que están apostadas acá a lo largo del camino, en una crisis humanitaria que de verdad no tiene precedentes muy recientes acá en la zona europea. Hemos visto mujeres, niños, lactantes, personas de la tercera edad apostadas en el camino en una situación muy compleja. Recién, de hecho, se acaba de producir, les cuento, un descontrol porque hay mucha gente que se desespera para tratar de ingresar a Polonia. Polonia está en esta dirección hacia acá, a varios kilómetros, y bueno, la gente naturalmente ha tenido que esperar durante horas, jornadas completas acá al borde del camino, un punto para poder ingresar. Ellos vienen huyendo desde toda la zona de ataque que se está produciendo acá en Ucrania y la verdad es que hace algunos instantes incluso se sintieron unos disparos porque efectivamente las personas tratan de saltarse las barreras e ingresar a territorio. Ha sido una jornada en la cual hemos podido registrar parte de esta crisis humanitaria, pero también, por supuesto, queremos presentarle a ustedes qué es lo que ha pasado durante toda esta jornada en el plano bélico, porque contra todo pronóstico siguen los ataques en territorio ucraniano. Acá hay desplegados militares ucranianos, por supuesto, que están resguardando el territorio. Se ha avanzado de una manera muy dramática en la ciudad de Kiev y en otras ciudades. Y vamos a revisar el informe que ha preparado Fernanda Navarro al respecto y les seguimos comentando lo que está pasando acá en Ucrania con esta crisis de los refugiados, que la verdad es muy dramático. Les cuento que hasta ahora hay acá 1 grado, quizás 0 grados, y la sensación de ambiente puede ser menos, gente que tiene que dormir acá la noche. Revisamos el informe y volvemos acá a Ucrania. Esta noche nos atacarán. Todos debemos entender lo que nos espera. Debemos resistir esta noche. Bombas y disparos en Kiev y sus alrededores fueron la tónica de la tercera jornada de la invasión iniciada por Vladimir Putin. Todo es terrible y sobrevivir es difícil. ¿Cómo podremos pasar la noche aquí? Horas donde la incertidumbre y el horror fueron una constante para los ciudadanos ucranianos, quienes como medida desesperada pasaron la noche en refugios y sótanos. Les pido que mantengan la calma y que permanezcan en los refugios, porque el enemigo atacará desde el aire. Efectivamente, por esta vía fueron los ataques más significativos, provocando al menos 35 víctimas fatales, donde 2 eran menores de edad. Ellos son parte de los casi 200 ucranianos fallecidos hasta ahora. Según Ucrania, también han muerto 2.800 soldados rusos en la operación. Registros que dan cuenta de la cruda realidad que se vive en las calles de Kiev y del avance de las fuerzas militares del Kremlin que impactaron un edificio residencial entre los pisos 18 y 21. La respuesta rusa: Se ordenó a todas las unidades que continuaran su ofensiva en todas las direcciones de acuerdo con el plan de operaciones. Situación que comenzó desde el minuto 1, ya que el ejército ruso habría capturado un aeródromo estratégico ubicado en las cercanías de Kiev. Las Fuerzas Armadas rusas aterrizaron con éxito en el área del aeródromo de Hostomel, cerca de Kiev. Más de 200 helicópteros rusos participaron en esta operación.
asegurando que el acceso a Kiev desde el oeste está completamente bloqueado y que al este las fuerzas separatistas se enfrentaron al ejército ucraniano con el apoyo de militares rusos. Dichos que aumentan la inquietud de la población ucraniana, sin embargo, desde el gobierno mantienen la calma y ven el vaso medio lleno. Kiev y las ciudades clave alrededor de la capital están bajo el control de nuestro ejército. Los ocupantes rusos querían bloquear el centro de nuestro estado y colocar aquí a sus títeres. Rompimos su plan. Escenario que alarma a la comunidad internacional, que no cesa en lograr una solución diplomática. La guerra ha vuelto a Europa. La guerra fue elegida unilateralmente por el presidente Putin, con una trágica crisis humanitaria, una población que resiste y una Unión Europea que resiste junto al pueblo ucraniano. Además de apoyar al pueblo ucraniano y condenar las acciones de Rusia. Haremos todo lo posible. Asistencia humanitaria, asistencia económica. Continuaremos brindando asistencia de seguridad y reuniremos al mundo para condenar las acciones del presidente Putin. Mientras la presencia militar rusa en Ucrania cada vez se hace mayor y los propios residentes buscan frenar a toda costa el avance de las fuerzas lideradas por Vladimir Putin. Pero en medio del horror de una guerra que ha dejado víctimas fatales en todo el país, aún queda esperanza para la vida. Así lo hizo ver Mia, quien nació en una de las estaciones del metro de Kiev. Aunque en las calles los ruidos de explosiones y la incógnita si habrá un mañana para el gobierno ucraniano siguen en aumento. Bueno, y una de las preocupaciones, por supuesto, sobre todo de las tropas que están desplegadas acá en Ucrania, tiene que ver con el asalto a la capital, a Kiev, donde se han visto durante toda la jornada escenas de los bombardeos y la arremetida del ejército ruso, contrario, por supuesto, a lo que había señalado en su momento el Kremlin, que solamente estaban atacando objetivos de carácter militar. La verdad es que ya se han visto víctimas civiles, blancos civiles también, y la situación ha sido muy compleja. Precisamente en la capital. Les cuento que tenemos que mostrarles parte de lo que está ocurriendo en la capital, en Kiev, y precisamente acá en la zona de la frontera los efectivos del ejército nos están pidiendo que no transmitamos, pero les vamos a contar que lamentablemente lo que ha ocurrido en la capital ha sido de gran preocupación. Las tropas, de hecho, han estado muy pendientes de lo que ha ocurrido en la capital porque se supone que solamente eran blancos de carácter militar. Sin embargo, los blancos civiles también han ido ocurriendo y se ha llegado a bombardear incluso zonas muy cercanas a países de la OTAN, como donde estábamos nosotros durante la primera jornada, que era precisamente en Polonia. Acá en la frontera también ha habido ataques. Nosotros ya estamos en territorio ucraniano. Y efectivamente acá la situación también es muy tensa, sobre todo por la presencia muy prolongada de los migrantes, de las personas que vienen huyendo, de los refugiados. Son cientos de miles los que han llegado a distintos puntos, y solamente acá, en esta zona que es la frontera con Polonia, nosotros hemos visto como decenas de miles de trabajadores, de familias que están precisamente tratando de huir de los horrores de la guerra. Sí, para graficar un poco el punto donde tú estás, de acuerdo a los números que se han ido entregando durante esta jornada, han salido cerca de 150.000 personas de Ucrania. Solamente 100.000 de esas 150.000 han salido justamente por Polonia. Es decir, 2 de cada 3 personas que ha salido de Ucrania sale por Polonia, por lugares, por ejemplo, donde tú estás. Eso refleja un poco de la imagen que tú estás mostrando atrás, la cantidad de personas. English. What do you need? Dame un segundo que aquí hay... Sí. ¿Qué necesita? Venga, ¿de dónde viene usted? Dame un segundo. Dice que todo lo que doy esa zona es zona de... Ok, Andrés. Sí. Andrés, tengo que cortarte Perfecto. ahora y vuelvo contigo en un instante. Ya, vamos a volver con Iván Núñez más adelante, justamente en este contacto desde prácticamente la frontera de Ucrania con Polonia. Vamos a seguir en este 24 horas central, y en este mapa que vamos a mostrarles a continuación vemos los puntos rojos, los lugares que han sido atacados por Rusia, pero también observamos cómo las fuerzas de Moscú han entrado por el norte, este y sur del país, y cuáles son, según se ve, las zonas que van o que ya están bajo el control del ejército ruso. Entre ellas
el área cercana a Kiev, la capital de Ucrania. Lo estamos viendo justamente en la imagen. Y de estos ataques ha sido testigo la periodista Cecilia Guardati, quien se encuentra en la localidad ucraniana de Melnitsky, al oeste del país. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo te va? Buenas noches, Andrés. Un gusto saludarte desde el oeste de Ucrania, de la ciudad de Chemeneki, donde me encuentro y donde llegué hace apenas unas horas en tren, saliendo de urgencia desde Kiev, la capital, donde hace 3 días el ejército ruso asedia a la ciudad y está siendo contenido con éxito por momento por las fuerzas ucranianas, que han logrado librar una dura contienda para contener a los rusos. En estos momentos sabemos que se están librando batallas campales en la ciudad, se han levantado barricadas y no solo se encuentra el ejército ucraniano, sino que se han sumado las unidades de defensa territorial. Anoche veíamos desde cómo bajaban desde los subterráneos de los metros de la capital decenas y decenas de civiles armados que venían a sumarse a la lucha. La ciudad, tanto la ciudad capital como el resto de ciudades en el día de hoy estaban llenas de barricadas. Yo llegué a esta ciudad y estábamos pasando desde la estación de tren hasta el hotel, pasamos por barricadas que son las unidades de defensa territorial de los diferentes lugares que están en pie de lucha para frenar al ejército ruso. Sabemos que la situación sigue siendo crítica y te podría contar lo que ha pasado las últimas 2 noches, sobre todo desde que empezó la gran ofensiva, ¿no? La operativo relámpago lanzado por Vladimir Putin, que tanto la población de Kiev como en muchas otras ciudades tuvo que pasar noches enteras dentro de búnkers subterráneos. En mi caso estuve, como muchos otros periodistas, encerrada en un metro, en la boca de el túnel de un metro subterráneo central de Kiev, donde de hecho la pasada madrugada la situación llegó al punto de que subieron una puerta de acero porque las batallas que se estaban librando estaban muy cerca, había enfrentamientos a solo 3 kilómetros del Maidán y del Parlamento ucraniano. También el ejército ucraniano dinamitó varios puentes de la ciudad para evitar que los rusos avanzaran. Están peleando metro a metro, cuadra por cuadra, y teníamos la información de que se iban a recrudecer estos enfrentamientos en la jornada de hoy, y ha sido así. Y eso fue lo que llevó a muchos a abandonar Kiev por la violencia que se preveía que iba a ocurrir. Así que hubo un éxodo que viene pasando ya los últimos días. Hay más de 100.000 personas que han cruzado las fronteras de Ucrania hacia distintos países. Una de las principales rutas es esta en la que estoy ahora, que termina en Polonia y que pasa por la ciudad de Lviv, que es una de las ciudades emblemáticas de Ucrania del noroeste, que es aparte la cuna del nacionalismo, con lo cual además es un objetivo también del ejército ruso. Es muy peligroso, no hay lugar hoy que uno pueda estar a salvo aquí en Ucrania, pero también tenemos la obligación de tratar de informar lo que está sucediendo, y entre eso, esta información es que hubo ya más de casi 200 víctimas mortales entre militares y civiles, que ya hemos visto cómo tenemos documentado ya toda la prensa internacional, los ataques que hubo a edificios residenciales con víctimas. De hecho, hay 2 niños fallecidos, según informó el gobierno ucraniano, al menos, así que la situación es muy crítica. Uno de los frentes que en este momento está siendo muy crítico también es el de Mariupol, que se encuentra al sudeste del país, es parte del Donbass y es estratégico porque es un puerto económico fundamental para Ucrania y además podría permitirle a Rusia crear un corredor hacia Crimea. Esta es la información que tengo y espero poder seguir conectada con ustedes próximamente. Les mando un saludo desde el este de Ucrania y vamos a ver cómo sigue la evolución de estos acontecimientos. Cecilia Guardati, muchas gracias por el reporte. Tú lo decías, desde el este de Ucrania hemos estado revisando todos los antecedentes, todos los datos de sobre todo la crisis migratoria que se está viendo en esa zona. Naciones Unidas ya calcula, lo vamos a ver en la gráfica, que ya son más de 150.000 los ucranianos que han evacuado su país debido al conflicto. ¿Hacia dónde están yendo? Veamos, por ejemplo, según las autoridades locales, más o menos entre 100.000 y 115.000 han huido a Polonia. Lo vemos sector norte de este mapa. También mientras que más de 15.000 han escapado a Moldavia. Por aquí abajo estamos viendo. Y también unos 11.000, lo han hecho por Rumania y más de 10.000 lo han hecho a través de Eslovaquia. Precisamente en uno de los puntos
De referente a Polonia, lo comentábamos antes con Iván Núñez, está nuestro compañero de labores junto a Claudia Rojas. Él está en perfecto estado, ha tenido algunos problemas en la comunicación con los policías que están ubicados en la frontera con Polonia. No están dejando trabajar a los periodistas que están ubicados en la zona, no están dejando mostrar, por ejemplo, la imagen en vivo de lo que está sucediendo en ese lugar. Lo había mostrado en la gráfica recién, lo vemos en los números. Prácticamente 2 de cada 3 ucranianos, ciudadanos que están traspasando las fronteras hacia el oeste, lo está haciendo justamente a través de Polonia. Todo el drama de los refugiados lo vemos en el siguiente informe. Kiev se convirtió en una ciudad fantasma. La zona de convergencia vial, el casco histórico y el centro neurálgico lucen vacíos. La mayoría de los habitantes huyó ante el veloz avance de las tropas rusas. En estos días de invasiones, los ucranianos están buscando refugio desesperadamente en los países limítrofes. Esta historia es conmovedora y dio vuelta al mundo. Ella es Ana Semiuk y tiene 33 años. Sus hijos viajaron en un auto hasta Hungría con una mujer desconocida. En la frontera, el padre de los niños le suplicó que los llevara a reunirse con su madre. Él no pudo viajar. Ucrania prohibió la salida de hombres entre 18 y 60 años porque eventualmente pueden luchar por el país. A Eslovaquia se han trasladado cientos de mujeres, ancianos y niños ucranianos. Este complejo deportivo funciona como un albergue. Están a la espera de encontrarse con sus familias. Llegamos a la frontera en taxi, vamos a Praga a encontrarnos con mi esposo, a un lugar seguro. Vine de República Checa para recoger a mi esposa e hijo. Estoy trabajando allá. Tengo todos los permisos. Reservé un hotel para ellos. En la frontera, los voluntarios eslovacos les ofrecen bebidas calientes a los ciudadanos ucranianos para capear el frío y también les dan alimentos. Esta mujer viajó varios kilómetros con sus 3 hijos. Temían por sus vidas. Y mis hijos lloraron, no se querían ir, querían sus juguetes y demás, pero no podíamos llevar todo eso con nosotros. Esta pareja de ucranianos vive en Alemania, pero esperan con ansias la llegada de sus familiares en la frontera de Polonia con Ucrania. Lo mismo hacen cientos de personas. Estamos esperando a mi hermana y mi tía con 3 niños de 5, 6 y 12 años. Vienen de Odessa. ¿Cuántas horas viajaron? ¿Más de 30 horas? Los últimos 30 kilómetros hasta la frontera los hicieron a pie. Este es el panorama en Médica en Polonia. Hay reencuentros, la gente llega con sus maletas y reciben con gusto las donaciones. A estas alturas, salir de Ucrania es una travesía. Por eso se explica su emoción. Las estaciones polacas de trenes reciben a miles de refugiados, quienes al bajar cuentan sus tristes experiencias con los ataques rusos. Es muy aterrador. Pensamos que al menos irían de alguna manera Lugansk y Kiev gradualmente, pero lo rodearon todo. Ni siquiera es posible salir. Ni siquiera hacen un corredor humanitario para sacar a los niños y a las mujeres. Las autoridades locales de este país hicieron un balance de las personas que han arribado. En todos los cruces fronterizos registramos a más de 100.000 personas. Las últimas 24 horas fueron récord porque para el tráfico que ingresa a Polonia revisamos a más de 50.000 personas. Rumania también está recibiendo a los ucranianos. Aquí la gente les está dando una cálida bienvenida. Soy de acá de la ciudad y vine a ayudar a quienes pueda. Vine con dulce para los niños y con más cosas. Trajimos de todo. Hay que ser solidario. En la ciudad de Siret de Rumania instalaron centros de acogida. Hay voluntarios y equipos de bomberos colaborando. Vine aquí para tratar de echar una mano a los refugiados de Ucrania. Vienen con las manos vacías, algunos de ellos solo con niños y la ropa que llevan puesta. Así que los estamos alimentando y dando agua, té caliente, café caliente para ayudarlos en el camino.
Al menos en las zonas fronterizas el espíritu solidario se ha hecho presente. Eso es clave para ayudar a todos ellos que abandonaron sus hogares y cargaron sus maletas para huir de la guerra. Historias de reencuentros que se irán repitiendo, de familias que quieren volver a reunirse y que solo esperan que esta pesadilla acabe pronto. 9 de la mañana, 9 de la noche con 20 minutos, 5 horas más allá en Ucrania, 2 de la mañana con 20 minutos. Retomamos el contacto con Iván Núñez desde Ucrania, cercano a la frontera con Polonia. Iván. Sí, Andrés, básicamente para comentarles que la situación, como lo vimos recién en la nota de Camilo Zavala, probablemente una de las derivadas más complejas de esto tiene que ver con la crisis humanitaria que se produce por los desplazamientos humanos, ¿no? Aquí hay una situación que es muy compleja, son cientos de miles de personas, más de 100.000 personas durante esta jornada nomás controladas acá en este sector, porque nosotros estamos ya en Ucrania, pero veníamos saliendo de la frontera con Polonia y en este recorrido naturalmente se producen situaciones muy tensas. Hay también lo que hemos nosotros podido apreciar que no fue una situación muy grata, como se le dan más facilidades a la población ucraniana blanca que viene huyendo, y sin embargo hay muchos trabajadores africanos que han ido quedando en las filas, y ahí se produjo esta situación. Nosotros fuimos testigos de ello cuando se desborda esta situación y esta población africana, donde también hay personas de la tercera edad, niños, mujeres, gente embarazada, trabajadores de todas las situaciones. Ellos habían quedado un poquitito al margen, no se les estaba impidiendo el paso o retrasando al menos el paso, privilegiando la pasada de otro tipo de refugiados. Se nos acercaron, como ustedes vieron, estos efectivos del ejército. La explicación que nos dio el oficial, acá estamos con Claudia Rojas, está todo bien para que ustedes tengan la tranquilidad. La explicación que nos da es que, de acuerdo a lo que ellos saben, inteligencia rusa está operando acá, evidentemente en este sector fronterizo en Ucrania, donde nosotros estamos, y podrían interceptar las imágenes y saber los desplazamientos militares. Por eso es que el oficial quería ver las grabaciones que teníamos en los equipos, en fin. Nos alejamos un poco, nos devolvimos un poco, pero la verdad es que sigue habiendo un enorme flujo de personas que están acá a la intemperie, en una zona que es muy fría, Andrés, y la verdad es que muchos de ellos durmiendo en la calle, durmiendo en el asfalto. Del otro lado, cuando ya llegan a Polonia, por supuesto, son muy bien recibidos, hay toda una situación muy cálida, pero en este último tramo, el último tramo de Ucrania, la verdad es que todavía la situación está muy descontrolada. Nosotros registramos algunas imágenes que le hemos estado mandando de cómo se agolpan muchas mujeres embarazadas, muchos niños, muchos lactantes, en una noche muy helada, tercer día de ataque sostenido de parte del régimen ruso, de manera indiscriminada, que ya produce bajas muy importantes. Y por supuesto, Andrés, esta crisis humanitaria, como en todos los conflictos bélicos, que es una de las aristas más lamentables, por supuesto, la de los desplazados, la de las personas que tienen que huir de su hogar, las personas que cruzan las fronteras, Iván, aterradas, por supuesto, por lo que están viviendo en su país. Sí, para tener una referencia, más o menos, ¿tú a cuántos kilómetros estás de la frontera con Polonia? Y sé que estos mismos ciudadanos que están intentando cruzar con todas las dificultades, este puede ser quizás el primero de varios checks que tienen que atravesar, ¿no? Mira, ahí nosotros nos alejamos podemos habernos alejado unos 20 kilómetros más o menos de la frontera, quizás un poco más. Entramos hasta el primer poblado, ya dejando atrás Polonia, y hay varios, no son checkpoints propiamente tal, Andrés, pero son lugares donde de alguna manera se intentan controlar las oleadas, porque la verdad es que nos vamos a tratar de acercar nuevamente a la frontera con Polonia, pero la verdad es que allí la situación es muy caótica, porque ustedes tienen que pensar que hay, además de los vehículos particulares, son cientos las personas, yo te diría miles de las personas que están cruzando a pie, y otros tanto lo hacen en camiones, en buses, en todo tipo de transporte. Entonces no pueden llegar todos hasta el punto fronterizo y los van deteniendo a lo largo de la carretera. Nosotros nos habremos desplazado un poco más de 20 kilómetros en territorio ucraniano, donde se produjo ese incidente que ustedes vieron recién en directo. Estamos tratando de regresar para ver cómo está la situación, pero la verdad es que se producen estas situaciones muy tensas. Incluso un poquito antes de salir al aire se lo comentaba yo a uno de nuestros productores, ¿no? Estábamos haciendo las pruebas técnicas y se produce un desbande de personas que estaban tratando de avanzar este tramo de la carretera para llegar lo más pronto posible a la frontera y finalmente abandonar Ucrania, ¿no? Y se produce unos disparos al aire preventivos de parte de los efectivos para de alguna manera ordenar
intentar controlar lo que estaba ocurriendo acá, pero no fue más que eso. Y bueno, y la advertencia, por supuesto, que nos hacen los efectivos con toda razón. Estamos en una zona bélica, estamos en una zona de conflicto, ellos tienen temor de que cualquier imagen, transmisión o grabación pueda obedecer a fines distintos de los que uno les puede decir. Nosotros les mostramos, les exhibimos nuestras credenciales de prensa, andamos con los distintivos del canal, andamos con nuestros equipos, pero ellos no tienen por qué dar fe de algo que no les consta, ¿no? Tienen por qué saber que existe televisión nacional o tampoco les interesa un país como Chile. Ellos están siempre preocupados de una situación que es netamente bélica y además tienen el temor de que cualquier imagen pueda ser interceptada y sirva para otros fines. Entonces pedían ver las grabaciones que teníamos naturalmente y que se borraran las mismas. Estábamos explicando que estábamos en vivo en una transmisión a través de streaming, pero de todas maneras tuvimos que abandonar esa zona. Así que estamos en este momento tratando de regresar a la zona fronteriza, Andrés, para ver si efectivamente podemos recuperar parte de nuestros equipos. Y te muestro ahí cómo siguen caminando en medio de la noche. No sé si tú alcanzas claramente, a ver. eso puede ser un poco la postal, Iván, de lo que te tocó también en el viaje de ida hacia el lugar donde hiciste el primer reporte. ¿Cómo fue ese trayecto desde la capital polaca? Tú llegaste hoy día a Polonia. ¿Cómo fue ese trayecto, ese viaje? ¿Cuánto duró? ¿Con qué cosas tú te ibas topando en ese camino hasta internarte en territorio ucraniano? Bueno, la verdad es que hay una zona de Europa donde todavía esto se ve como un conflicto preocupante, pero algo lejano. Recordemos que las declaraciones del presidente Biden y de otras autoridades occidentales de proteger a los países OTAN, y si se toca un país OTAN, se está tocando todo el resto, de alguna manera circunscribe territorialmente el conflicto a territorio ucraniano, que no es parte de la OTAN, y precisamente esas negociaciones de acercamiento a la OTAN son la excusa que utiliza Vladimir Putin para invadir este país, ¿no? Aparte del argumento de carácter histórico que esgrime Vladimir Putin de que es parte histórica del alma, del corazón de Rusia, Ucrania. Incluso llegó a decir en algún momento que Ucrania como país no existe. Bueno, ¿con qué nos encontramos nosotros? Con una parte de Europa, por ejemplo, nos tocó hacer escala en Ámsterdam, y efectivamente, aparte de los deseos de que se pudiera mostrar lo que estaba ocurriendo, la vida de manera completamente normal. De hecho, en una parte bien relevante de Polonia, salvo en las zonas fronterizas, yo te diría que la vida está ocurriendo de una manera bastante cotidiana. Polonia, que es la frontera misma con Ucrania, una parte muy relevante de su actividad sigue con completa normalidad. Se ven algunas banderas de Ucrania, pero por ejemplo no hay desabastecimiento de combustible, ni situaciones de esas características. Sí en la frontera y en las cercanías, cuando van pasando los kilómetros. Nosotros estábamos en Cracovia, que debe estar, puedo haber perdido un poco la cuenta, pero 200, Claudia, entre 200 y 300 kilómetros de donde estábamos después en la frontera. Bueno, ahí, en la medida que tú te vas acercando, obviamente se palpa el conflicto, se siente esta crisis humanitaria, se ven las personas ya transitando y deambulando en la calle, se ven los vehículos, los atolachamientos, y ya finalmente lo que nos encontramos acá del lado de Ucrania, que es donde nos encontramos nosotros ahora, en territorio ucraniano. Sí, Iván, vamos a retomar el contacto contigo más adelante para que busques un lugar seguro junto a Claudia Rojas para los próximos reportes dentro de este informativo. Buenas noches, Iván. Buenas noches, estamos en contacto. También estamos desde Rumania con José Luis Pérez, quien ha estado en la frontera de ese país con Ucrania y ha sido testigo de esta crisis humanitaria. Buenas noches, José Luis, allá en Rumania. Buenas noches. No solamente son ucranianos quienes han cruzado de la frontera hacia acá, hasta este país, hasta Rumanía, sino que también han sido serbios y también moldavos. ¿Por qué ocurre esta situación? Porque de Rumanía hacia el este nos encontramos con Moldova, luego nos encontramos con este país que no está en los mapas, que es Transnistria, que desde el año 1992 mantiene 1.700 soldados rusos. Es por eso que frente a los ataques que se han visto en Ucrania y que se han masificado durante las últimas horas, es que muchas personas han decidido cruzar hacia este lugar. Las filas para poder ingresar a la frontera con Rumanía han sido muchas las personas. De hecho, solamente en la jornada de ayer se contaban 14.000. ¿Esto qué ha significado? Que el orden que querían hacer las autoridades rumanas para el ingreso se viera colapsado, es decir, las dos pistas para que los vehículos pudiesen andar, una pista de ida, otra de vuelta desde Rumanía hacia Ucrania,
ambas estén colapsadas de vehículos que van en una sola dirección. Y esa dirección es precisamente Siret-Maramuresh, que es la frontera rumana. No quedó otra más que hacerlo a pie. Hubo personas, familias completas que tuvieron que llevar por ejemplo, a Misha, que es un joven ucraniano que está casado con una mujer rumana. Él está en silla de ruedas y tuvo que hacer ese trayecto junto a su esposa, junto a su madre y también junto a sus dos pequeñas hijas. Él dice que deja todo, que tiene el dolor de no poder pelear por su país, pero está acá en Rumanía. 24 horas conversó con él. Cum ai făcut cu această regulă de că bărbat nu pot să Noi am așteptat, au trimis foaie în Kiev, că am spus că da, vă puteți treceți. Și am așteptat acolo, deloc, la vamă, la Ucraina. Cât timp sper să stai aici? Sau să termine totul războiul și plecăm înapoi acasă. Sunt de aici, din oraș, și am venit să ajut oamenii, să dau ceva din partea noastră. Ai venit cu dulce pentru copii? Și mai multe. Da. Mulțumesc și mâncare și băutură, de toate. Ce să faci? Trebuie să fim solidari. Cum te simți că văd tot Foarte aceasta? rău. Foarte rău. Ce să facem? Trebuie să mergem înainte, nu avem ce face. Uite, am adus și noi niște ceai, niște cafea, să dăm la oamenii care au venit aici. Am găsit persoanele lângă mine care au avut o idee extraordinar de bună cu pancarta pe care scrie Suceava Transport Free și am ales să facem același lucru, mai avem 2 locuri în mașină. Ideea e că, din câte am observat, ucrainenii nu pot să citească în română. Ei nu înțeleg. Și acum ne-am gândit să aducem un marker, să întoarcem pancarta aici și să scriem în ucraineană. Es por eso que todo se ha tenido que adelantar, todo se ha tenido que hacer más rápido de lo que estaba presupuestado, precisamente por esta gran cantidad de personas. Es por eso que ya se dispuso, por ejemplo, de unas carpas térmicas que están al otro lado de la frontera acá en Rumanía para que las personas que están ingresando puedan tener ahí una comida caliente, puedan abrigarse. La temperatura es bastante baja y desde ahí, por ejemplo, también hay camas en donde las personas pueden estar. Pero ya el gobierno rumano se ha puesto plazos, ha dicho no pueden estar más de 72 horas en ese lugar y tienen que ser derivadas hacia algún otro sitio. Estos sitios, ¿cuáles son? Estos sitios son hoteles, son hostales que particulares, que también empresarios han dispuesto. La Iglesia Ortodoxa también ha dispuesto incluso de los monasterios para que puedan estar recibiendo a los refugiados. Pero también hay medidas de tipo administrativas que se están tomando acá. Por ejemplo, el ministro del Trabajo, Marius Budai, extendió lo que es el permiso de trabajo precisamente para ucranianos, para serbios y también para moldavos. Ahora se extendió a 90 días, antes era solamente a 30 días, es ahora a 90 para que así también las personas que han podido, por ejemplo, llegar hasta este país puedan tener algún tipo de ingreso. Esto también se han instalado en la base militar de Botoşan, que es una base en la cual hay presencia de la OTAN. También se han instalado carpas para poder recibir a las familias. Son carpas individuales que tienen las comodidades para que se puedan recibir, pero ellos han dicho, el gobierno rumano, que esa es la última medida, que por lo menos están ahí como plan de contingencia frente a esta gran cantidad de personas. Otras medidas administrativas que se tomaron durante esa jornada y que fueron informadas por el presidente rumano Klaus Iohannis tiene que ver con el cierre aéreo para las naves comerciales rusas. Esto ya tuvo réplica de parte de Rusia y que también hicieron lo mismo en ese país para las naves rumanas. Esto significa que Rumanía se suma también a República Checa, a Bulgaria y también a Polonia con este tipo de sanciones. En las últimas horas han llegado otras informaciones y que son informaciones de tipo militar, porque Italia destinó para Rumanía 4 aviones militares, también Alemania 6 aviones de combate que llegaron precisamente a Botoşan. Ellos han dicho, estos países, que esto está en el marco de los ejercicios que se hace con OTAN, pero de todas formas esto llama bastante la atención que lleguen justamente en este momento. Bélgica sí ha dispuesto soldados, 300 soldados que han llegado a la base que está cercano al Mar Negro, pero ha dicho que
Esto es para que sean disuasivos y puedan estar también aquí en la frontera de Rumanía con Ucrania. José Luis Pérez, muchas gracias por la información desde Rumania. Muy buenas noches. Buenas noches. Y mientras fracasaron los intentos por lograr una salida al conflicto, Occidente ya prometió ayuda militar a Ucrania y Rusia recibió más sanciones. Quiero dirigirme al presidente ruso nuevamente. La lucha está ocurriendo en todo el territorio de Ucrania. Sentémonos para conversar, para poner fin a la muerte de personas. Con estas palabras, el presidente de Ucrania hacía un llamado a Vladimir Putin para frenar la invasión rusa en el territorio ucraniano. A pesar de sus actividades y todo lo que ha hecho bajo su liderazgo, la decisión de contactarnos con Zelensky se hizo con prontitud y públicamente. No descartamos negociaciones, sabemos cómo separar las emociones del profesionalismo. Sin embargo, los esfuerzos no alcanzaron para que Zelensky y Putin se sentaran a negociar. Desde Moscú señalaron que Ucrania rechazó tener una reunión. Ayer por la tarde, el presidente Putin suspendió los avances de las tropas rusas en relación con las esperadas negociaciones con Ucrania. Ellos se negaron a negociar. Hoy, las fuerzas rusas reanudaron la operación militar. Estados Unidos asegura que actualmente no existen las condiciones para el diálogo. La oferta de Rusia para negociar con Ucrania es diplomacia a punta de pistola. Estas no son las condiciones de una diplomacia real. Junto a los aliados pedimos una solución diplomática desde el primer día. Si Putin se toma en serio la diplomacia, sabe lo que tiene que hacer: detener el bombardeo. Pero la inquietud en Europa va más allá de las fronteras de Ucrania, porque la advertencia de Moscú a Suecia y Finlandia dejó inquieto a todo Occidente. Es obvio que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, que es una organización militar, tendría graves consecuencias militares y políticas que obligarían a Rusia a tomar medidas recíprocas. Estos dos países nórdicos no forman parte de la OTAN. Sin embargo, debido al comportamiento de Rusia, se han acercado cada vez más a la alianza militar del Atlántico Norte. Finlandia también ha aumentado su apoyo directo a Ucrania. Hemos tomado una decisión de 15 millones de euros adicionales para apoyar la recuperación. Esto es un momento muy decisivo para el futuro de Ucrania. Si no se detiene la invasión, buscaremos más paquetes de sanciones como en Bielorrusia. A pesar de que descartaron intervenir militarmente en el territorio ucraniano, existe apoyo militar por parte de los integrantes de la OTAN, los que se comprometieron a entregar armas a Ucrania. Eslovaquia anunció que enviará municiones y artillería avaluadas en 11 millones de euros, mientras que Alemania desplegará sus tropas. Hemos fortalecido nuestra disuasión y defensa. Ayer los aliados de la OTAN activaron los planes de defensa y estamos desplegando elementos de fuerza en cielo, mar y tierra para fortalecer aún más nuestra postura y responder ante cualquier contingencia. SWIFT es algo que aún no se incluye en la discusión, pero no lo descartamos. Podríamos adoptarlo en los próximos días. Y así fue, ya que desde la Unión Europea aumentan las sanciones económicas a Rusia. Una de las más esperadas era sacarlos del sistema financiero global, SWIFT, la clave para presionar a Putin y que fue adoptada hoy por los aliados. El paquete de sanciones tiene que ser aplastante y relacionarse con el SWIFT para aislar a Rusia de todos los negocios con Occidente. Durante la tercera reunión de emergencia sobre Ucrania en las Naciones Unidas, fue Rusia quien vetó su propia condena tras la invasión a Ucrania, desatando la inmediata reacción de la representante de Washington en el organismo. Pueden vetar esta resolución, pero no pueden vetar nuestras voces, la verdad ni nuestros principios. Tampoco a los ucranianos ni a la Carta de la ONU. Tendrán que asumir responsabilidad. 24 países de la OEA, entre ellos Chile, también condenaron las acciones de Rusia y solicitaron su inmediata retirada del territorio ucraniano. Sin embargo, ni Brasil ni Argentina apoyaron la declaración. Tampoco lo hicieron aliados de Moscú, como Venezuela y Nicaragua. En distintas partes del mundo se han levantado nuevas protestas para manifestar el apoyo hacia Ucrania y el rechazo a las acciones tomadas por Rusia. Mientras Ucrania sufre los estragos de una invasión que solo avanza, Rusia se prepara para enfrentar las consecuencias de las sanciones internacionales.
Estamos en el estudio con el director del Observatorio Internacional de la Universidad de Finisterre, Alberto Rojas. Alberto, bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a desplegar aquí, Alberto, un poco la gráfica que revisamos al comienzo del noticiero, que tiene que ver con un poco cómo se ha ido desarrollando estas 72 horas de conflicto. Los puntos rojos son todas las explosiones reportadas en áreas, también en las zonas cafés, son las zonas ya ocupadas por tropas rusas, por ejemplo, muy cercanas a la capital Kiev. ¿Qué hemos visto sobre todo en las últimas horas? Hay negociaciones, parece que, y hemos tenido informaciones de los últimos minutos, se han reportado nuevos ataques, se reanudan los bombardeos. ¿Cómo ha sido este devenir, sobre todo en las últimas horas, Alberto? La verdad es que hemos tenido una mezcla de situaciones que es importante seguir. En primer lugar, estamos en el tercer día de esta ofensiva militar. Y desde un comienzo se habló de la enorme superioridad militar rusa frente a las fuerzas militares ucranianas. Por lo tanto, era esperable un avance mucho más rápido, un avance también mucho más demoledor. Y estamos en el tercer día y la capital, que es un blanco sumamente importante en términos políticos y simbólicos, todavía no cae en manos de Rusia. Si efectivamente esto es producto de la resistencia de las tropas ucranianas y del apoyo de la civilidad en armas, eso sin duda que es un golpe enorme a la imagen de superioridad militar de Rusia. Y frente a eso, el peligro es que Vladimir Putin envíe más tropas para acelerar este proceso, o un ataque mucho más demoledor sobre la capital y otros flancos de Ucrania de lo que hemos visto hasta el minuto. En ese marco, hemos visto una situación de opiniones y versiones encontradas acerca de negociaciones. Por una parte, Rusia dijo que había propuesto entrar en ese proceso y que Ucrania lo había rechazado. Y por su parte, Ucrania dice que ellos nunca han negado la opción de sentarse a conversar con ellos. Por lo tanto, lo que aquí hay, además, es un manejo comunicacional que es parte de la guerra que estamos viviendo. Y esta no respuesta es lo que ha justificado o lo que ha significado el ataque que hemos visto, por lo menos que se ha reportado en las últimas horas, que se ha reanudado los ataques, el fuego, los bombardeos en Ucrania. Precisamente, esa ha sido la respuesta. Rusia dice que como Ucrania no aceptó, aumentamos y seguimos con esta operación después de esta pequeña aparente pausa. El gran tema de fondo, en todo caso, es lo que vimos ayer cuando Vladimir Putin se refirió al presidente Zelensky cuando llamó a los militares ucranianos a tomar el poder, que es un llamado a un golpe de Estado. Eso es muy grave. Y por otro lado, también la lectura que uno puede hacer es que en el fondo Putin ya no considera a Zelensky como un interlocutor válido y que por lo tanto le daría lo mismo negociar con cualquier otra figura política o militar de Ucrania que tenga algún mínimo grado de autoridad. Eso significa que Zelensky para Putin es cada vez menos relevante. Sí, hemos visto también, Alberto, que las medidas económicas, las sanciones, no han tenido mucho efecto disuasivo en Vladimir Putin. Lo que se ha comentado es que hasta estos minutos hay mayor unanimidad respecto a excluir a Rusia del sistema SWIFT. ¿Qué es el sistema SWIFT? Es un sistema de comunicación interbancario de 11.000 entidades financieras alrededor del mundo, en 200 países, que funciona en Bélgica. De alguna manera, es el corazón del sistema bancario a nivel mundial. Que un país salga de ese sistema, que sea excluido, sencillamente es muy complejo para su economía. Es muy complejo y prácticamente inédito. Estamos hablando de que la respuesta de Occidente a esta invasión son importantes paquetes de sanciones económicas. Las sanciones económicas no tienen un efecto inmediato, sino que este efecto se va a ir viendo en las próximas semanas. Sin embargo, sacar a Rusia del sistema SWIFT es sin duda desconectarlo del sistema bancario mundial, con todo el impacto que eso significa para el comercio y las transacciones. Es un tema inédito, insisto, y frente al cual ya se ha logrado que Occidente se haya alineado. Alemania, por ejemplo, era muy reacia, sobre todo por los efectos que podría tener de muchas empresas que están muy relacionadas, por ejemplo, con el gas ruso. Precisamente, Alemania, Italia era otro país que también se había resistido a esto, pero que finalmente han estado alineándose con esta posición y que muchos medios hablan de que esto es como una especie de botón nuclear económico. En ningún país había tenido o enfrentado este tipo de sanciones. Pero esta exclusión puede ser un elemento que sí pueda disuadir, ¿crees tú, a Vladimir Putin? Disuadir no estoy seguro, pero sí es que efectivamente va a generar un golpe, una reacción mucho más inmediata que los otros paquetes de sanciones económicas que ha enfrentado y que está por enfrentar. Vamos a revisar otro punto, vamos a ver en la siguiente gráfica datos que son bien decidores, tienen relación con la OTAN. La expansión de la OTAN desde 1989 a la fecha. Vamos a revisar la gráfica. En 1989 eran 14 miembros europeos en la OTAN.
y al 2022, Alberto, son 28, es decir, el doble. Algunos de estos países incluso pertenecían a la ex Unión Soviética, estamos hablando de Estonia, Lituania, Letonia, mientras que otros, como Polonia, República Checa y Hungría, estaban en la denominada órbita de influencia soviética. Pero ahora hubo una seria advertencia de Moscú a dos países de la esfera occidental que no pertenecen a la OTAN, estamos hablando de Suecia y Finlandia, que están aquí pintados de verde, estamos en este sector, Suecia y Finlandia, claro, justamente que están en negociaciones, en acercamientos para sumarse a la OTAN. Y ahí recibieron la reprimenda, la amenaza de Vladimir Putin si es que se suman a la OTAN. ¿Qué significa esta amenaza? ¿Qué podemos esperar de esta amenaza, Alberto? Bueno, en el caso de Suecia y Finlandia son países que durante décadas han defendido su independencia o su neutralidad en este contexto. Efectivamente, ambos son parte de la Unión Europea desde 1995, pero no de la OTAN. El punto es que esta acción militar rusa en contra de Ucrania ha encendido las luces rojas en muchos países que no son parte de la OTAN y que ven una amenaza real de que en algún minuto, eventualmente, Rusia pudiera intentar acciones militares contra ellos. Sobre todo Finlandia, que a lo largo del siglo XX ha tenido momentos de guerra con la Unión Soviética, llegó a perder el 10% de su territorio en algún minuto y tiene en su inconsciente colectivo el recuerdo de eso, una amenaza real. El punto es que esto genera una serie de efectos. Si Finlandia y Suecia, tratando de evitar una eventual amenaza rusa, se acercan a la OTAN, van a generar una reacción por parte de Putin, que podría concretarse antes de que llegasen a entrar a la OTAN. Entrar a la OTAN no es un proceso rápido, no es un proceso fácil. Pero estamos hablando de países que también pertenecen, por ejemplo, a la Unión Europea, ¿no? Pertenecen a la Unión Europea, sin duda. Pero hay que recordar que son organismos totalmente paralelos. Una organización política, económica como la Unión Europea y una alianza militar. Y los países que forman parte de la Unión Europea no necesariamente son los mismos que están en la OTAN. Por lo tanto, en ese aspecto, claramente ellos se sienten muy amenazados. El punto es que la intención de buscar protección en la OTAN podría generar una reacción más rápida por parte de Rusia que su ingreso. Y esa amenaza a estos dos países es una amenaza también a otros actores, como por ejemplo Georgia, que es otra república que Rusia permanentemente ha estado mirando con interés en términos de evitar que se acerque aún más a Occidente. Alberto Rojas, te agradecemos este espacio, este diálogo aquí en el Estudio Central de 24 Horas. Gracias por la invitación. Buenas noches. Seguimos con otros temas también relativos a esta contingencia. Los medios afirman que fue la primera unidad especial rusa en ingresar a territorio ucraniano y su conformación data desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del temido grupo militar de élite Spetsnaz. ¿Cómo se conforman? ¿Cómo operan? Sofía Carrizo con la nota. Han sido días cruciales para el este de Europa. La tensión entre Rusia y Ucrania se agudiza y con el paso de las horas las tropas de Vladimir Putin avanzan. Entre los soldados se encuentra un grupo de élite del ejército ruso. Estos son los llamados Spetsnaz. Se caracterizan por su capacidad de operar en la profundidad del dispositivo adversario, se caracterizan por un aplomo especial que los diferencia de las tropas regulares. Se trata de un temido pelotón conformado por la inteligencia de la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Una de sus principales acciones es el sabotaje y la desestabilización. O sea, el sabotaje es, por ejemplo, el dejar sin operar a una estación de radio, el dejar sin operar a una estación, un repetidor, etcétera. ¿Y qué hace? ¿Cómo que necesitan para hacer eso? Conocimientos de manejo de explosivos. En este caso nosotros estamos viendo esto precisamente en la zona del Donbass. En Ucrania fueron atacadas 74 instalaciones militares por el ejército ruso. La mayoría de estas habrían sido asaltadas por tropas tipo comandos. Esto generó de inmediato versiones de su participación en la invasión. Y plantea que las operaciones que se desarrollaron en Kiev por parte de los rusos ayer habrían sido grupos de saboteadores de Spetsnaz que estaban, entre comillas, preposicionados antes de la guerra en Kiev.
Es decir, más que haber sido el ataque de tropas regulares rusas, habrían sido agentes, células dormidas, digamos, de Spetsnaz, que habrían sido llamadas a actuar, a atacar. Los Spetsnaz cuentan con un símbolo histórico, el murciélago, y se debe a la habilidad que se les atribuye para moverse en la oscuridad. Sin embargo, existe un misterio en cuanto a otros de sus rasgos distintivos. No son unos locos que destruyen todo, ni tampoco son una suerte de Terminators, digamos, letales e indestructibles. Son soldados altamente entrenados, altamente capacitados para cumplir funciones específicas que están en la definición de cada rol y de cada función. Según especialistas, su forma de entrenamiento es secreta. Aún así, en los medios internacionales aseguran que en su preparación tendrían trato directo con cadáveres y el uso de armas de alta distancia. De igual forma, para ser parte de un equipo especializado, ya sea en Rusia como en el resto del mundo, hay que contar con ciertos requisitos físicos y psicológicos. Dentro del contexto de las operaciones militares, son las operaciones quirúrgicas sobre blancos que no son susceptibles a ser alcanzados por fuerzas regulares. Es pertinente inicialmente formar al soldado de operaciones especiales, un curso sumamente riguroso y cuya gradualidad va generando una capacidad individual. En la actualidad, los Spetsnaz están consolidados como una tropa de élite del Kremlin bajo el cargo del Ministerio del Interior y preparados para actuar en un conflicto bélico como el que hoy enfrenta a Rusia con Ucrania. Y en medio del conflicto bélico se han dado a conocer diversas historias que roban el corazón. Esta vez se trata de un soldado ucraniano bailando en TikTok, lo está acá, en tiempos en que la tensión aumenta con el paso de las horas. Pero, ¿qué es lo que realmente motiva a este soldado a subir este contenido? Ponga atención. En medio de la invasión rusa en Ucrania, las historias humanas se han robado el corazón de millones de personas. Hace solo un par de días, este video estremeció al mundo. Ya nos toca salir. Papá, mamá, los amo. 12 segundos que reflejan la angustia que viven cientos de soldados que han tenido que enfrentarse y dejar a sus familias atrás, en medio de una guerra que no da tregua. Hoy las redes sociales se han transformado en un medio de comunicación rápido y efectivo para muchos de los que se encuentran sumergidos en este conflicto. Él es Alex, un soldado ucraniano que ya ha alcanzado millones de seguidores en la plataforma TikTok. Un verdadero viral. Es difícil estar aquí, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania defenderán hasta el final los intereses del país, del pueblo. Gloria a Ucrania, gloria a los héroes. A través de su cuenta ha compartido una serie de videos con un solo propósito: que su hija pueda saber de él y verlo al menos a través de una pantalla. Videos bailando que buscan hacerle sentir a su hija que la ama y que no se tiene que preocupar, a pesar de la cruda realidad. Este fue el último registro. Hace ya 4 días que no hay rastros de Alex. Actualmente el panorama es incierto. No existen cifras de desaparecidos. Solo se calcula que a la fecha hayan muerto al menos 200 ucranianos. Una historia que ha cautivado las redes sociales y que nos mantendrá expectantes al paradero de este soldado que ha demostrado que el amor de padre no tiene límites ni barreras. Múltiples mensajes se han mostrado en el mundo del deporte en medio de la invasión de Rusia a Ucrania. En los estadios, en las redes sociales principalmente, se han hecho llamados claros a la paz en Ucrania. Es el llanto, la angustia del ucraniano Alexander Zinchenko en la previa del partido del Manchester City ante el Everton, uno de los primeros futbolistas que alzó la voz por la invasión en su país, prácticamente un símbolo en el mundo del fútbol en medio de la guerra. Vive la pena por lo que ocurre con su familia y amigos mientras debe jugar en la Premier League. Zinchenko está preocupado.
¿Cómo te sentirías si el país donde naces, donde está tu familia y amigos, es atacado y está matando gente inocente? ¿Cómo te sentirías? Imagina cómo se puede sentir. Por supuesto que el equipo y el club vamos a ayudarlo incondicionalmente. Deportistas que de alguna u otra forma han vivido en carne propia lo que ocurre en Ucrania, como el caso de la tenista Diana Yastremska, que publicó su testimonio en redes sociales. Tuvo que escapar de su país junto a su hermana, dejando al resto de su familia en casa, asegurando que pasó 2 noches en un parking subterráneo. Nos han mandado a mi hermana y a mí fuera de Ucrania. Mamá, papá, los queremos muchísimo. Tengan cuidado. Te quiero mucho, mi país. Ucranianos, cuiden sus vidas. Otra la historia del exboxeador ucraniano Vladimir Klitschko, de campeón mundial de boxeo a soldado en una guerra, y es que no dudó en alistarse con el ejército para defender su país en medio del conflicto. Me dirijo al mundo entero para detener esta guerra que ha iniciado Rusia. Justo hoy los civiles fueron baleados por los cohetes con operaciones especiales, están siendo asesinados y eso está sucediendo en el corazón de Europa. No hay tiempo para esperar porque conduciría a una catástrofe humanitaria. Pocas palabras, dice que Calcio no habla de política, pero sí pretende la paz. Son múltiples los gestos en el mundo del deporte con la invasión a Ucrania, como el retraso de 5 minutos en los partidos de la Serie A y el rechazo de jugadores como Szczęsny, que en sus redes sociales dejó claro un potente mensaje. Me niego a jugar contra jugadores que eligen representar los valores y principios de Rusia. Me niego a estar en el campo usando los colores de mi país y escuchar el himno nacional de Rusia. Cristiano Ronaldo, aprovechando sus más de 400 millones de seguidores, llamó a crear un mundo mejor para los niños. Not just football on people's minds at the moment. The Russian invasion of Ukraine is very much at the forefront of everyone's thoughts. Llamados a la paz y a tomar medidas, como Robert Lewandowski, que aseguró que no está dispuesto a enfrentar a Rusia en este contexto. Días intensos en donde el deporte en general ha jugado un papel importante en condenar la violencia. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Seguimos con las informaciones. Aumenta la tensión en la capital ucraniana. Reportaron hace instantes que un cohete ruso impactó en un depósito de petróleo. El depósito está ubicado en Vasilkiv, una ciudad ubicada en la región de Kiev. Medios locales informaron que el hecho fue confirmado por la alcaldesa de la ciudad y por el asesor del gobierno ucraniano. Las imágenes se han viralizado en redes sociales donde se muestra enormes llamas saliendo del depósito de petróleo. Para saber qué está pasando en este momento en Ucrania, vamos a retomar el contacto junto a Iván Núñez. Iván, tú ibas de regreso hacia la frontera con Polonia. Hemos tenido información durante los últimos minutos que se han reanudado lamentablemente los ataques, los bombardeos en territorio ucraniano. Iván, muy buenas noches. Sí, claro, la información que tú nos manifiestas es la que tenemos acá, que es precisamente un depósito de combustible que ha sido atacado. Evidentemente es un objetivo de carácter estratégico, pero contradice naturalmente lo que ha dicho el gobierno de Vladimir Putin de solamente atacar objetivos militares. Esto también tiene características civiles porque es un depósito que abastece combustible a la población. Lo ha confirmado la autoridad municipal precisamente, ¿no? Y lo que te digo yo, acá la situación en la frontera, en el camino, porque nosotros estamos todavía en el lado de Ucrania, es muy tenso. Y la verdad es que hemos sido testigos de cómo no están dejando ingresar. Yo creo que de alguna manera la capacidad de recibir refugiados de Polonia se está viendo puesta a prueba porque hay una enorme cantidad de vehículos esperando ingresar. La verdad es que es muy complicada la situación acá. Y evidentemente con estos bombardeos que nosotros hemos tenido noticias de que ya están afectando depósitos de combustible en la ciudad ¿Iván? De Kiev, plena capital, torna más compleja la situación. Andrés. Sí, Iván, reflejo de la tensión que se está viendo en la zona, lo que tú nos cuentas es, para quienes se van sumando a Televisión Nacional de Chile, es el episodio que viviste hace ¿cuánto? Hace poco menos de una hora, justamente, tú te internaste en territorio ucraniano, hiciste el primer reporte aquí para 24 Horas Central y se sumaron los problemas. Sí. Y de hecho vienen los militares ahora a sacarnos. Es probable que tenga que cortarte ahora. Dame un segundo. Машину розвертайте ота, що машина за нею туди. То теж преса. Туди. Є. Behind. Туди. Bueno, está
nos están sacando acá, Andrés. Lo mismo que tú. No, pero déjame. Dale. Vamos a retroceder un poco. Lo que pasa es que están pidiéndonos que retrocedamos. La verdad es que es complicada la situación porque... Sí, se hace difícil el movimiento, Iván, mientras vas manejando, obviamente, para que no pierdas, obviamente, y puedas conducir con facilidad, puedas moverte allá y no hay ningún incidente. Es parte del relato que nos está contando Iván Núñez. Él se ha trasladado, él llegó hoy día a territorio polaco, se trasladó, atravesó la frontera hacia Ucrania, tuvo algunos problemas en los reportes, obviamente. Hay incertidumbre en la zona fronteriza entre Polonia y Ucrania respecto a la cantidad de personas que están intentando atravesar. Lo decíamos, lo veíamos, lo mostramos en los números, cerca de 150.000 personas que solamente durante las últimas jornadas, ucranianos y extranjeros que han atravesado de vuelta hacia Polonia y otros países. Prácticamente 2 de cada 3 de estas personas, 100.000, han atravesado por los pasos fronterizos polacos. ¿Podemos volver contigo, Iván? Sí, básicamente lo que pasa, Andrés, es que esta es una zona que está colapsada. Es un paso fronterizo que está completamente colapsado por la cantidad de vehículos y personas que hay intentando ingresar. Yo tengo la sospecha de que la capacidad, si tú quieres, administrativa de Polonia de recibir esta cantidad de refugiados excede con largueza lo que pueda estimar o querer la autoridad, ¿no? Sí. Aquí francamente, la situación es bien compleja y no se ve cómo toda esta gente, que son decenas de miles de personas que están varadas acá esperando tratar de cruzar, escapando de los horrores de la guerra, vayan a lograr hacerlo. Sí, hemos estado hablando durante los últimos minutos de lo que yo te contaba, cerca de 150.000 personas que han atravesado, y de acuerdo a los cálculos de organizaciones internacionales, incluso se habla de una suerte de diáspora ucraniana, que podrían ser hasta 5 millones de ucranianos, de los 44 millones de ucranianos que podrían buscar atravesar, obviamente, hacia Polonia, hacia Rumania, hacia los otros países fronterizos. Y uno se imagina el nivel de estrés que estará sometida en las próximas jornadas la frontera. Si ya hemos visto durante los primeros días con 150.000, 200.000 personas tratando de atravesar, estamos viendo, y tú nos muestras lo patente que son las dificultades para, en tu caso, volver hacia el territorio polaco. No, esto está muy difícil, Andrés. De hecho, mira, hay tanta gente esperando acá, son caravanas y caravanas de personas tratando de ingresar. Nosotros estamos en un auto, estamos resguardados, no hay ningún problema en ese sentido. Pero acá hay personas que están durmiendo en la calle y lo están haciendo con guaguas, lo están haciendo personas de la tercera edad, personas con problemas de movilidad. Lo está haciendo población africana que trabaja mucho en esta zona y que no tienen el mismo trato. Mira, dentro de las situaciones que a lo mejor pasan inadvertidas en una guerra donde se están perdiendo tantas vidas, ¿no? Y donde se está produciendo una destrucción tan grande de un país, y acá hay situaciones de discriminación bien importante. O sea, lo hemos visto ya en un par de ocasiones, trabajadores africanos que están intentando acercarse como los propios trabajadores o ciudadanos ucranianos que tratan de escapar, y los sacan a golpe. No es una situación muy sencilla. Ahora uno entiende que en una situación de esta característica, en una frontera que está colapsada, en un país que está siendo atacado, bombardeado en su capital y en las ciudades, no solo ya las que había señalado en un principio Putin como de interés ruso o que tuviera una mayoría rusa, acá hay población ucraniana que está desesperada, intentando huir. Los cálculos, como tú bien dices, de organismos internacionales señalan que no menos de 5 millones de ucranianos podrían abandonar el país. Eso es probablemente una diáspora solo comparable con lo reciente que ocurrió en Siria, donde hay una estimación que se produjeron más de 8 millones de desplazados, ¿no? Es algo similar a eso. Es una crisis geopolítica enorme, y lo que nosotros estamos viendo además con estos tintes de crisis humanitaria que se está descontrolando lamentablemente, Andrés. Sí, te vamos a dejar un minuto mientras te vas movilizando, obviamente, de regreso hacia Polonia. Un gran abrazo, a cuidarse, compañeros. Un abrazo también a Claudia Rojas, tu compañera de trabajo allá en Polonia y en Ucrania. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Vamos a continuar con otras informaciones relativas a nuestro país. Volvemos a nuestras fronteras. Hoy se dio por inaugurado el nuevo terminal internacional del aeropuerto de Santiago, que comenzará a operar gradualmente desde este lunes. Mayor capacidad, mejor tecnología, menos tiempo de espera es lo que se espera de estas mejoras que se trabajan desde el año 2017.
Hoy termina un trabajo de 5 años. Ese fue el tiempo que duró la realización de uno de los proyectos en el aeropuerto más importante de los últimos años, una obra de modernización con una inversión de $1.000 millones que pretende convertir al aeropuerto de Santiago en uno de los más modernos de Latinoamérica. Una ampliación actual del terminal de 110.000 metros por más de 300.000 metros cuadrados, aumentando sus puertas de embarque de 31 a 76, la capacidad de puestos de estacionamientos que pasarán de 3.700 a más de 5.800. Una obra que fue a inaugurar esta jornada el presidente de la República, Sebastián Piñera, y que catalogó como una de las inversiones en tecnología más importantes de los últimos tiempos. Lo cual, cierto, significa una ampliación muy grande, pero cuidado, porque cuando los países crecen y se desarrollan, muchas veces lo que parece que es una infraestructura excesiva, pronto se transforma en un cuello de botella. Por eso vamos a tener que seguir modernizando este aeropuerto de forma permanente. Y no es solamente más metros cuadrados, más fierro, más ladrillos, sino que muchas veces es mejores sistemas, mejor coordinación, siempre pensando en el pasajero. Son las máquinas que tenemos a nuestra espalda, donde las personas ahí al fondo lo que van a realizar es un servicio donde pueden entregar sus maletas, que no necesariamente va a tener una persona que le colabore, sino que simplemente pone su maleta, pone sus datos, le va a salir su etiqueta, la pone en su maleta y queda, digamos, listo para poder ya hacer ingreso sin preocuparse más de sus pertenencias. Tecnología de avanzada con stand de autoservicio en donde los pasajeros podrán acercarse a los terminales digitales, realizar el check-in y obtener las etiquetas para sus maletas, esperando así optimizar los tiempos y mejoras de la experiencia de cada pasajero. Una infraestructura aeroportuaria es una infraestructura icónica de un país. Obviamente es un aeropuerto internacional, pero muy importante para nosotros dar a conocer la historia y la cultura del país. El inicio de la operación de este nuevo terminal se realizará en un proceso de transición gradual, pero a partir del miércoles 2 de marzo y en adelante todos los vuelos internacionales de salida y llegada operarán del nuevo terminal internacional T2. En este sentido, las autoridades hacen un fuerte llamado a los pasajeros a informarse anticipadamente del terminal donde operará su vuelo en esta etapa de transición, tanto a través de la línea aérea como en el concesionario Nuevo Pudahuel. El presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, aseguró que la Convención Constitucional fue electa con desigualdades cuando esta fue votada en las urnas y que aquello pone en duda su origen democrático. Polémicos dichos que fueron calificados como inaceptables por algunos constituyentes que pusieron en duda la imparcialidad de Tagle. María Basso nos cuenta más. Polémica generaron los dichos del presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, en una carta al Mercurio este sábado titulada La igualdad del voto en la nueva Constitución. Ahí fue tajante al señalar que el voto de los chilenos en las elecciones para las cámaras del Parlamento y la Convención Constitucional no han valido lo mismo que en otros procesos electorales, violando así un derecho humano. Con el nuevo sistema proporcional, la desigualdad se mantuvo. El voto de la región de Aysén valió 5,9 veces más que el del distrito 11 y 8 de la región metropolitana. Se les otorgó a los pueblos originarios un 10,9% de los escaños en base a su población, pero solo votó por ellos un 4,3%. Y por esto señaló que la convención fue electa con desigualdades graves en el voto que ponen en duda su origen democrático. Plantea algunas cuestiones que son enteramente aceptables. El sistema binominal era una grosera distorsión. El señor Tagle, sin embargo, se permite añadir, solo en el caso de la convención, que eso pone en duda su origen democrático. Es una afirmación que como presidente del Consejo Directivo del CERVEL, él no se puede permitir. Es totalmente inaceptable. Estoy de acuerdo con Tagle y lo vengo diciendo hace tiempo. Los votos de los chilenos no tienen todos el mismo valor. Y el caso más grotesco ha sido el de los escaños reservados. Se les aseguraron 17 cupos sin condiciones mínimas de votación, lo que es profundamente antidemocrático. Es una gran estafa.
Tagle agregó que hubo territorios sobrerepresentados constituyendo una trampa para la democracia y por ello solicitó que la igualdad del voto debe contemplarse en la nueva constitución. Dichos que molestaron a varios constituyentes cuyo trabajo ha sido arduo durante la semana para cumplir con los plazos establecidos. El 4 de julio deben entregar el borrador de la nueva constitución. Por eso este sábado 3 comisiones sesionaron para agilizar las tareas pendientes. La Comisión de Principios Constitucionales aprobó diferentes artículos que serán presentados en un informe para su votación en el Pleno. Entre ellos el artículo que reconoce a Chile como un Estado social y democrático, plurinacional, intercultural y ecológico. Durante la jornada de hoy sábado hicimos una votación de 48 indicaciones, de las que 15 fueron aprobadas, lo que se traduce en 5 artículos que ya vamos a presentar al resto de la convención. La Comisión de Forma de Estado votó todas las indicaciones para reemplazar los artículos que ya fueron rechazados en el Pleno, como el de la Asamblea Regional. Ahora elaborarán un nuevo informe para presentarlo a la mesa el próximo 4 de marzo. Yo creo que es importante mantener la delimitación a nivel provincial de las regiones, principalmente como una división de representatividad territorial. Y en la Comisión de Derechos Fundamentales se discutieron los artículos relativos al derecho a la honra y al debido proceso. Las indicaciones fueron varias. No se presumirá de derecho la responsabilidad penal, lo cual es sumamente relevante para efectos de la aplicación de las normas penales. Menos de 5 meses quedan para que la convención concluya su trabajo y la mesa directiva planteó acelerar la deliberación, reduciendo los tiempos de intervenciones e incluso se estudia sesionar los sábados. La próxima semana el foco estará puesto en las votaciones del Pleno y las normas que entrarán en el borrador de la nueva Constitución. Y a raíz de esta polémica, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral entregó una declaración en donde aclaraba que sus palabras eran meras opiniones personales y que fueron expresadas para mejorar los procesos a futuro. Andrés Tagle expresó en su comunicado publicado en la página del CERVEL, abro comillas, debo señalar que jamás he tenido la intención de cuestionar la legitimidad de la Convención Constitucional. El propósito de mi columna, señala, es un llamado para el futuro, para corregir de una vez por todas en Chile las desigualdades en el voto del pasado. Es un llamado a la propia convención para que corrija estas desigualdades. Son las 10 de la noche con 21 minutos. Vamos a una nueva pausa en 24 Horas Central. Volvemos con los goles, volvemos con el fútbol clásico de la cuarta región, empate a 1 entre La Serena y Coquimbo, y también en El Salvador jugaban 2 equipos sorpresa, Cobresal y Ñublense, también empate a 1, goles. Deportes La Serena versus Coquimbo Unido. Y se abrió la cuenta a los 40 minutos del primer tiempo. Centro de Leonardo Valencia y Marcelo Herrera marcaba el 1-0 a favor del equipo de Ivo Basay. Pero quedaba partido aún. En los descuentos al 95 de juego, penal sobre Álvaro Ramos. Y fue el 10 de los Piratas, Joe Abrigo, quien anotó decretando el empate en la casa del conjunto granate. Nos trasladamos un poco más al norte hasta el campamento minero de El Salvador, donde el local Cobresal recibió a Ñublense. Y fue precisamente el equipo de Gustavo Huerta que a los 4 minutos abrió el marcador con gol de Gastón Lescano. Y a los 34 del primer tiempo llegaría falta penal sobre el delantero de la visita, Alexander Aravena. El capitán de Ñublense, Nicolás Vargas, fue el encargado de ejecutar y anotar el tiro.
Así fue como Mineros y Diablos Rojos repartieron unidades en la altura del Salvador. Y relacionado con el clásico de la cuarta región, un hincha resultó grave luego que barristas de Coquimbo Unido se enfrentaran en una batalla campal con seguidores de Club de Deportes La Serena. En total, 22 detenidos. Clásico 122 entre Club Deportes La Serena y Coquimbo Unido. Minutos faltaban para el mediodía y estos videos se viralizaban por redes sociales. Y aparentemente están haciendo destrozos del vehículo. Ojalá no lo quemen, ¿eh? Ojalá no lo quemen. Impactado porque igual fue algo que me tomó de sorpresa porque llegué, dejé una persona y de la nada empezaron a caer piedras, reventaron los autos. Hombre, batalla campal, Coquimbo Unido, Serena. Enfrentamientos que terminaron con el pitazo inicial y un barrista aurinegro grave en el hospital de La Serena. Fue cuático. De hecho, fui testigo, a una señora la asaltaron ahí. Los mismos de la barra, con cuchillo ahí. Ahí la asaltaron a la señora. Fuera de control, parecía un campo de batalla, de verdad. Jornada marcada por los serios incidentes que se vivieron en la antesala de este esperado clásico regional del Campeonato Nacional 2022. Cacha como revientan los autos, Entonces, para mejor lo dejé acá, cerca, y después dijeron lo que estaba pasando, traté de salir y nos dijeron que no podíamos, que estaba todo cerrado. Y claro, nosotros veíamos cómo estaban los vándalos ahí, metiendo bulla, haciendo tirar las bolsas. Entonces, aparte nos dijeron que habían acuchillado algo, o sea, puras situaciones estresantes. 22 personas detenidas por los altercados que se registraron en las calles aledañas al estadio La Portada. Pues sí, dice la niña que la saqué barata porque empezaron a pasar los carabineros y ahí dejaron de tirar los vehículos, si es el mío. Hinchas que minutos antes venían escoltando el bus del cuadro pirata y que intentaron llegar hasta las mismas puertas del recinto deportivo, el que por fase 2 no consideraba la participación de público. Varios operativos a la vez para controlar el desenfreno de algunos barristas. Cuando las dos barras se estaban enfrentando aquí en el sector de La Serena con Coquimbo se agarraron. Exactamente, ahí pude distinguir que andaban con armamento hechizo y juegos artificiales. Diferentes desórdenes, lanzamiento de objetos contundentes, daño a la propiedad privada y daños a la propiedad pública. Carabineros de la Tercera Comisaría de Control de Orden Público de la Prefectura de Coquimbo procedió conforme a protocolo a hacer uso de diferentes medios legales para poder restablecer el orden quebrantado. Incidentes que se robaron todas las miradas de un partido que en el último minuto el marcador cerró 1-1, repartiendo puntos entre ambas escuadras. 22 horas con 37 minutos, volvemos para despedirnos. Ya viene TV Tiempo y después viene Festivales, Selección, Humor. Que lo disfruten. Muy buenas noches.